Queremos aprovechar el tiempo para compartir la palabra, para comunicar la palabra preciosa de nuestro Dios. Y quiero que vayamos una vez más a nuestras Biblias, a la carta allá, por favor, en Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses, capítulo número 5. Solo que ahora vamos a retroceder unos textos y nos vamos a enfocar precisamente en el versículo número 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14. Quiero que veamos acá, aunque me quiero enfocar únicamente en una de varias, de 4 recomendaciones que Pablo da en este versículo número 14. Dice, lo tenemos todos. Escuche lo que dice ahí. También os rogamos, hermanos. Número 1 dice que amonestéis a los ociosos, a los perezosos. Número 2, que alentéis a los de poco ánimo. Número 3, que sostengáis a los débiles. Y número 4, que seáis, ¿qué dice? Pacientes para con todos, ¿verdad? Que seamos pacientes para con todos. Pero en esta oportunidad queremos comunicar la palabra sobre, mis hermanos amados, el poder llevar a cabo este consejo que Pablo da acerca del poder alentar a los de poco ánimo. Y es que resulta, mis hermanos, que en la vida cristiana hay etapas de desánimo. En la vida cristiana todos atravesamos por momentos de desánimo, de desaliento. Todos atravesamos en algún momento ese proceso de dificultad en donde de repente no queremos congregarnos, donde de repente nos entra el acomodamiento, en donde no queremos asistir a la iglesia, en donde no hay deseos de hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros, cuando miremos a algún hermano, alguna hermana, alguna familia desalentada, alguna persona desmotivada, alguien que por alguna razón se está quedando atrás, la palabra dice que podamos alentar a los de poco ánimo. Porque, mis hermanos amados, una palabra suya y una palabra mía dada a una persona que quizás está aún pensando en retirarse de la iglesia puede ser suficiente y puede ser capaz de abrirle la mente, de abrirle sus pensamientos, de despejarle de aquella opresión que podría estar teniendo. Porque a veces hay personas que en su mente están llevando esa batalla de decir, no, yo mejor me voy, yo mejor me alejo del Señor, me voy de la iglesia, me voy del reino de los cielos. Y pueden haber personas que pueden estar pensando eso. Pero una palabra suya al decirle, hermano, siga adelante, el Señor está con usted. Sabemos que usted está pasando por momentos difíciles, pero Dios le va a ayudar, Dios le va a socorrer, el Señor le va a dar la victoria. Una sola palabra puede ser suficiente, mis hermanos, para poder levantar a aquella persona que se encuentra débil, aquella persona que se encuentra desanimada. Porque le decía, ¿cuántos hemos pasado por momentos de desánimo en algún momento? ¿Lo ha pasado usted? Yo creo que sí, en algún momento llega el desánimo. En algún momento, mis hermanos amados, llega la debilidad. Y más cuando el cristiano no está orando, más cuando el cristiano no está leyendo la palabra, más cuando el cristiano no se está alimentando, no se está fortaleciendo en el Señor, cuando el cristiano no se está congregando, hay más riesgos de poderse debilitar en la fe. Pero es ahí donde nosotros como cristianos necesitamos llevar a cabo este papel. Y yo quiero pedirle a usted, amadas familias preciosas que se encuentran en este lugar, contribuyamos en la obra de Dios. Porque oiga, aquí el consejo va para la iglesia, va para la congregación. Pablo les dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Por eso la palabra es para cada uno de nosotros. No es únicamente tarea del pastor estar motivando, estar alentando, echarle porras a aquel que está débil. Ayúdenos usted también. Cuando usted ve a alguien que por alguna razón ya no se ha congregado,
Dele y sobre todo si usted tiene su número de teléfono, hoy, mis hermanos, a través de las herramientas tecnológicas, un mensaje que usted le puede enviar a alguien diciéndole: hermanito, hermanita, ya no le hemos visto en la iglesia, nos ha hecho falta, le extrañamos, su lugar ahí se encuentra. Esa palabra es motivante. Esa palabra, mi hermano amado, quizás para aquellas personas que están desanimadas, desalentadas, les pueden motivar, les pueden levantar el ánimo. Por eso la palabra dice de que debemos de alentar a los de poco ánimo, porque hay muchas personas de poco ánimo en las iglesias a veces. Hay personas que siempre hay que estarlas empujando. Hay personas que siempre hay que estarlas jalando, porque si uno no las jala, se van quedando atrás. Por eso es que en la antigüedad, hablando acerca del redil, hablando acerca de las ovejas, el pastor, habían algunas ovejitas que eran más destacadas, más sobresalientes, más destacadas. Quizás no voy a utilizar el término inteligentes porque para no afectar, ¿verdad? Pero habían algunas ovejitas más obedientes y más cercanas al pastor. Y estoy hablando precisamente de las ovejitas, de esos animalitos. Y entonces en los rebaños los pastores le ponen una campanita. Aquellas ovejas que son más obedientes, aquellas ovejas que se saben guiar y enseñar por el pastor. Y entonces el pastor les pone una campanita, porque uno de los defectos de las ovejas es que la oveja tiene la característica de ser un animal miope, es decir, la visión de la oveja es muy corta. Y por esa razón es que la oveja necesita ser dirigida, ser guiada, ser instruida. Pero lo que sí tiene la oveja es buen oído. La oveja tiene buen oído, a pesar de que no tiene muy buena visión. La visión de la oveja es muy corta. Y entonces hay ovejas que en algún momento, porque recuerde que el pastor va delante del rebaño, y hay ovejas que en algún momento se distraen en la travesía para poder regresar al rebaño o al redil después de que el pastor las ha llevado a pastar. Hay ovejas que en algún momento pueden distraerse con algún pasto por ahí y se van quedando atrás. Y el asunto es que cuando una oveja se va quedando atrás, corre el riesgo de perderse. Tiene el peligro de poderse perder y desviar del camino. Por esa razón es de que el pastor le pone una campanita a aquellas ovejas que son obedientes, aquellas ovejas que no tan fácil se le desprenden al pastor. Y entonces aquella ovejita que su visión no le permite poder ubicar cuál es el camino, la audición, el sonido de la campanita que lleva a aquella oveja que es obediente, que está cerca del pastor, entonces le ayuda a aquella oveja que se quedó perdida a reubicarse en el camino y poderse integrar nuevamente al redil. Y entonces hay una función bien importante de esas ovejas líderes, de esas ovejas guías, de esas ovejas que pueden servir para poder guiar, para poder encaminar a otras ovejas. Y por eso que Dios nos ayude para nosotros dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ser esas ovejitas líderes, esas ovejitas guías, esas ovejitas que podamos, mis hermanos amados, dar dirección a aquellas que por alguna razón se desaniman, aquellas que por alguna razón se distraen y en ese proceso de distracción se van alejando de Dios. Qué glorioso es poder tener hermanos y hermanas y familias que puedan conjuntamente con el pastor llevar a cabo la obra de Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero necesitamos, mis hermanos amados, ser esas personas que podamos alentar entonces a aquellos que en algún momento se nos desaniman, aquellos que en algún momento se nos van quedando atrás, aquellos que en algún momento se van quedando rezagados.
A veces hemos visto en las carreras ciclísticas que de repente hay un ciclista que se va quedando rezagado en alguna subida, en alguna cuesta, y de repente ahí viene el pelotón, pero el pelotón ha visto que aquel ciclista se está quedando y se está quedando atrás. Y qué glorioso es poder ver a aquellas personas que no piensan únicamente en ellos, sino que buscan la forma de apoyar a aquellos que en algún momento se están debilitando, y de repente el pelotón se abre para poder poner en medio aquel que se va quedando rezagado, y luego se vuelven a agrupar. Y entonces, una vez agrupado, aquel cliente que se estaba quedando atrás tiene que pedalear al ritmo y se le pega al pelotón para todos a una sola velocidad poder caminar, poder avanzar. Y de esa manera aquel que se estaba quedando rezagado vuelve nuevamente con la motivación que les están dando los que están a su alrededor. Por eso, amados hermanos, Pablo dice, acá donde estamos leyendo, está diciendo el apóstol Pablo que amonestéis a los ociosos, pero que alentéis a los de poco ánimo. Por eso, cuando usted vea que hay algún hermanito, alguna hermanita que le cuesta buscar a Dios, motívele usted. Anímele usted, aliéntele, en lugar de nosotros ser piedras de tropiezo para otros. Seamos de bendición, seamos de ayuda, seamos cristianos guías, que podamos guiar a aquellos que en algún momento se nos van quedando atrás. Por eso necesitamos nosotros, a través de la palabra, entender, mis hermanos amados, que los cristianos enfrentamos etapas difíciles, y a veces atravesamos por esas etapas de desánimo espiritual. Pero qué glorioso es poder tener el acompañamiento de alguien que en medio de esos procesos nos puede estar ahí alentando, nos puede estar ahí motivando, diciéndole: hermano, no se rinda, hermanita, no se dé por vencida, usted puede. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando ahí tenemos al lado nuestro palabras de motivación, palabras de ánimo. Por eso está aquella anécdota de aquel sapito. No sé cuántos han leído esa anécdota de aquel sapito que había caído a un pozo. Y allá está la gente gritando, diciéndoles: no vas a poder salir. Y están todos los sapitos alrededor del pozo. Y todos le están diciendo: no lo vas a lograr. No vas a poder, por más que tomes impulso, no vas a salir. Y ahí están todos arriba hablándoles cosas negativas a aquel sapito que está luchando para salir del lugar donde ha quedado prisionero. Pero el sapito tenía un problema. El sapito tenía el defecto que era sordo. El sapito no escuchaba lo que los que estaban allá arriba le decían. Pero él, al ver que todos alrededor estaban como expectantes, y él podía visualizar de que todos estaban diciéndole algo, lo que él no sabía era qué era precisamente lo que le estaban diciendo. Y él seguía, él se impulsaba para seguir saltando y querer salir de aquel hoyo donde se encontraba. ¿Y qué creen que pasó? El sapito logró salir. El sapito logró cobrar impulso y logró remontarse y logró salir. Y cuando salió el sapito, se le acercan y le dicen: ¿cómo es posible de que todos los que estábamos aquí te estábamos diciendo a una sola voz que dejaras de saltar, que dejaras de intentarlo porque no lo ibas a lograr? ¿Qué fue lo que te motivó a no detenerte? Y entonces el sapito decía: es que yo pensé que ustedes me estaban animando a decirme: no te rindas, no desistas, no te des por vencido, porque el sapito era sordo. El sapito no escuchaba las palabras negativas. Él solo miraba de que habían más sapos alrededor de aquel hoyo y que le estaban diciendo, pero él no lograba identificar. Mis hermanos amados,
Nuestras palabras, con nuestras palabras, nosotros podemos animar, podemos alentar, podemos fortalecer a aquellos débiles. Por eso Pablo está diciendo que alentéis a los de poco ánimo. Vayamos por favor a Isaías, capítulo número 35. Vea, esta es la función, amada iglesia, que cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo en la iglesia, en el reino de Dios. Isaías capítulo número 35, versículo 3 y versículo número 4. Oiga lo que el profeta dice. Esta es la función que nosotros debemos de llevar a cabo en este tiempo. Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Y dice el verso 4: decídalos de corazón apocado. Hay personas que ya tienen un corazón casi apagado. Dice: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Pero la palabra nos enseña, mis hermanos amados, que fortalezcamos las manos cansadas. Es que en las iglesias hay gente que está débil. En las iglesias hay personas que están desanimadas. A veces en las iglesias hay personas que ya no quieren seguir adelante. Hay personas que ya están casi al borde de lanzar la toalla, de colgar los guantes, de colgar los tenis, ¿verdad? Hay personas que están casi por rendirse, por darse por vencidas, pero es ahí en donde el cristiano debe de entrar en función. Y como dice aquí, hay que fortalecer las manos cansadas. Hay que fortalecer las manos cansadas y afirmar esas rodillas endebles, esas rodillas débiles, esas rodillas, mis hermanos amados, que ya no se doblegan ante la presencia de Dios. Hay que permitir a través de nuestra motivación que puedan entrar nuevamente en función, que puedan nuevamente ejercitarse para la gloria de Dios. Por eso, si usted puede animar, y no solamente, esta palabra no es únicamente, mis hermanos amados, para las familias de nuestra iglesia. Si usted conoce algún hermano, alguna hermana, alguna familia que hace rato se alejó de Dios, que hace tiempo ya no busca a Dios, ya no se congrega, ¿qué rato se alejó del Señor? Vaya, Dios le puede usar a usted para la restauración de esa persona. Dios nos puede usar a nosotros, mis hermanos amados, para hacer que aquellas manos débiles y aquellas rodillas endebles nuevamente puedan ejercitarse en la fe. Vayamos nosotros a buscar a aquellos que se han debilitado en el Señor, porque una persona que se debilita en el Señor es una persona que está propensa a alejarse. Una persona que comienza a debilitarse en la fe está propensa de salirse, de alejarse de la iglesia. Pero es ahí donde nosotros necesitamos ayudar, asistir, fortalecer a los débiles. Por eso Pablo está diciendo, mis hermanos amados, que hay que fortalecer o animar, dice, a los de poco ánimo, que alentéis a los de poco ánimo, porque hay gente que está quizás a un paso, quizás una mala mirada. Hay personas que el que no la hayan saludado es motivo suficiente para salirse de la iglesia. Acá en la iglesia yo he tenido como pastor a lo largo de estos 21 años que tenemos de estar pastoreando, mis hermanos. Yo he tenido la experiencia de personas que se nos han ido de la iglesia porque no las saludamos. Porque de repente tuvimos ahí la oportunidad de saludar a algunas familias, pero no pudimos saludarles a todos. Y por un saludo se fueron de la iglesia. Y cuando les fuimos a buscar, porque ya no les vimos en la iglesia, y les visitamos para ver qué pasó, es que pastor, usted no me saludó. Es que pastor, usted socializa con otras personas menos conmigo. Personas que un saludo es suficiente para alejarse del Señor. Y como le repito, una persona cuando ya está débil, cualquier cosa puede ser motivo para irse. Una mosca se le para y por esa mosca se van.
Sí, buscan cualquier excusa, cualquier pretexto para alejarse del Señor, pero por eso le decía, qué glorioso es que aquellas personas que están débiles, aquellas personas que están propensas a apartarse de Dios, qué bueno es que nosotros nos acerquemos y les podamos, de repente, mis hermanos, hasta un abrazo puede ser confortante. Quizás usted no le podría decir ni una sola palabra, pero un buen abrazo, un buen saludo. Por eso yo les he dicho a los hermanos, cuando estemos nos toque el privilegio de la recepción, ¿verdad? Claro, ahora el formato ha cambiado. Pero en algunas oportunidades, yo he tenido la oportunidad de ir a eventos de iglesias, de congregaciones, en donde la gente que está ejerciendo, mis hermanos amados, los sugieres, llevan a cabo un trabajo excepcional, extraordinario, importante, que desde el momento de la entrada le dan un buen saludo, le dan un buen apretón de brazos, hermano, y a veces sin conocerlo a uno. Hermanito, qué bueno verle. Hermanito, qué gozo. Y con una sonrisa, mis hermanos amados, con una gracia, lo saludan a uno. De modo que uno se siente muy bien. Cuando a uno le dan su valor, la importancia, uno se siente muy bien en ese lugar. Por eso cuando usted ve a algún hermanito en la calle, pensemos que usted va acá y el hermanito va sobre la misma banqueta, no se cruce, porque hay personas que eso es lo que hacen. Ven que de repente viene alguien por acá, mejor se van para no saludar. No, hombre, como diría aquella hermanita acá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mis hermanos? Eso no es de Dios. Vayamos y si podemos saludar, estrechar a esa persona, hagámoslo, mis hermanos. Aquí en la iglesia, allá en la calle, donde quiera que nos veamos, un solo saludo puede ser suficiente para uno poderse afirmar en el Señor, para uno poder ser libre de cualquier opresión. Porque de repente pensemos, ¿verdad? Que el diablo le había puesto a una persona, ahí nadie te quiere. En ese lugar no sos importante. Ahí nadie se preocupa por vos. Porque el diablo mina la mente. El diablo mina los pensamientos de muchos cristianos. Por eso el salmista decía, ¿por qué andaré yo enlutado? Por la opresión del enemigo. Porque el enemigo muchas veces nos viene a oprimir. Y como diría alguien, nos hace ver micos aparejados. Sí, nos hace ver cosas que no son. Y por eso le decía a una persona que piensa que nadie le quiere, que no es importante, que no tiene ningún valor en la iglesia, un buen saludo. Unas palabras de manito ya nos había hecho falta. Qué alegría tenerle acá. Eso, mi hermano amado, será para alentar, para motivar. Por eso en Isaías estamos viendo. Dice ahí, fortalecer las manos cansadas y afirmad, dice, las rodillas endebles. Decirles a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. Porque hay mucha gente que sus corazones están apagados. Y ahí necesitamos nosotros como cristianos venir y fortalecerlos, nutrirlos para la gloria de Dios. Ahí mismo en Isaías, vayamos, solo que en el capítulo 41 y versículo número 6, vea este texto. Cuando tengo la oportunidad de comunicarlo a la iglesia, me gusta porque precisamente es lo que debemos de hacer nosotros en el reino de Dios. Isaías 41, 6 dice, cada cual ayudó, oiga, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, ¿qué le dijo? Esfuérzate. Pero dice que cada uno ayudó a su vecino. Imagínense qué glorioso es que a los que tenemos a la derecha, a los que tenemos a la izquierda, los que están adelante, a los que tengo atrás, yo los pueda ayudar, yo los pueda motivar, los pueda incentivar. Qué glorioso es poder contar con una motivación que alguien nos pueda dar. A veces, mis hermanos, necesitamos palabras de ánimo. A veces necesitamos escuchar una palabra de aliento. Por eso cuando usted pueda y cuando usted sienta de Dios, escribirle algo a alguien, hágalo. Hágalo. O si de repente usted ha notado de que determinada
persona ya no se está congregando en la iglesia y usted le puede pegar una llamada, hágalo. Yo le aseguro de que a esa persona le va a caer muy bien. Yo le aseguro de que un mensaje que usted le envíe a alguien que se ha debilitado le va a hacer muy bien. Pero necesitamos nosotros desarrollar esto. Dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, esfuérzate. No le dijo, vos, ¿para qué mis tenis? No le dijo, mira vos, ni gracia tenés, te estás alejando. No, dice, cada cual le dijo, esfuérzate. Lo está animando, lo está motivando. Es que hay personas que no necesitan de regaños. Hay personas que necesitan de un consejo. Hay personas que necesitan de una palabra de aliento. Personas, mis hermanos amados, que necesitan de nuestra ayuda. Por eso pidámosle al Señor cada día, cada vez que iniciemos nuestra jornada. Digámosle, Señor, ayúdame para ser de bendición a las personas que están a mi alrededor. Ayúdame, Señor, para ser de bendición a aquellas personas con las que hoy me voy a relacionar. Que nosotros podamos ser de bendición y no de tropiezo. Que en lugar de, porque a veces, mis hermanos, en las iglesias hay personas que en lugar de animar y de motivar, son causa para que familias se vayan de la iglesia. A veces hay personas que son de piedra de tropiezo para que personas se vayan del Señor. Pero yo no quiero ser una piedra de tropiezo. Yo no sé quién desea ser piedra de tropiezo, pero no nos ha puesto Dios para ser piedras de tropiezo, sino para ser de bendición. Por eso cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, esfuérzate. ¿A cuántos les ha dicho usted, esfuércese hermanito, ánimo, usted puede, no se rinda, no se dé por vencido, sigamos adelante. Si en algo le puedo ayudar, aquí estoy. Si gusta, yo paso por, vea qué bonito, ¿verdad? Qué precioso. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba en mis tiempos, cuando no era pastor. Y apoyando al pastor, porque nosotros como siervos de Dios necesitamos la ayuda de ustedes. Por ejemplo, la iglesia y las ovejas se multiplican entre las mismas ovejas. Y yo recuerdo, yo le apoyé a mi pastor de una forma, y claro, lo hicimos con todo nuestro corazón. Y yo iba, mis hermanos, iba a visitar, iba a motivar y le decía, hermano, ¿a qué horas quiere que venga por usted? Yo vengo, mire, el culto empieza a las 7. Yo voy a estar aquí en su casa, pensemos, si la distancia nos permitía, 7 menos 10 estoy aquí en su casa. Voy a venir por usted para que vayamos juntos a la casa de Dios. Y yo llegaba y me jalaba a otros jóvenes para que me acompañaran y así poder motivar, animar a aquellas personas que estaban débiles o a aquellas personas que se estaban iniciando en el Señor, para darles el acompañamiento. Y ahí íbamos, y ahí nosotros nos encaminábamos a la iglesia acompañando a ese hermano, a esa hermana, a aquel joven. Y así, mis hermanos amados, para la gloria de Dios, ganamos muchas personas y llevamos muchas personas y familias a los pies de Cristo. Y la iglesia comenzó a tener crecimiento. Porque comenzamos nosotros a buscar a los débiles, a los desfallecidos. Comenzamos nosotros a darle acompañamiento y seguimiento a aquellos hasta que ya aprendieron a caminar solos, los dejamos para que ellos ya se ejercitaran solos en la fe. Pero hubo un acompañamiento para poderles animar, para poderles motivar. Por eso le decía, si de repente usted puede ir a buscar a alguien y decirle, mire hermanito, yo voy a llegar a su casa a tal hora para que vayamos a gozarnos a la casa. Qué glorioso, mis hermanos. Ser de bendición para otros. Vayamos por favor al libro de Job, capítulo 4, versículo número 3 y verso 4. Vea, Job, mis hermanos amados, fue un hombre que, así como estamos hablando, tenía el perfil precisamente de esas personas que animan, de esas personas que motivan, de esas personas que son de bendición para otros. Dice acá, he aquí que tú enseñabas a muchos
y fortalecía las manos de los débiles. Dice el verso 4, al que tropezaba, dice, enderezaban tus palabras y esforzabas a los que decaían. Oiga, qué glorioso Job, mis hermanos. Tenía el perfil de poder animar, de poder fortalecer a aquellas personas que se encontraban débiles, aquellas personas que se encontraban vulnerables. Ahí estaba Job, al igual como muchos hombres y mujeres que necesitamos que se levanten en la iglesia. Hombres y mujeres que puedan animar, que puedan motivar, que puedan incentivar, que puedan ser de bendición para otros, que puedan ser de bendición para los demás. Necesitamos que en la iglesia se levanten hombres y mujeres con ese perfil. Yo no sé cuántos queremos ser de bendición para otros, pero queremos, mis hermanos amados, queremos identificarnos y queremos ser de bendición. Ahí, a mí me bendice cada vez que leo ese pasaje ahí en Job, porque Job tenía ese perfil, mis hermanos, tenía ese carisma. Job tenía esa gracia que muchos de ustedes tienen, y que han traído a los pies de Cristo algunas personas y que les han dado seguimiento, les han dado acompañamiento. Por eso permitamos que el Señor nos use. Por eso Pablo está diciendo en Tesalonicenses que alentéis a los de poco ánimo, porque hay gente que necesita motivación. Hay personas que necesitan constantemente que se les esté motivando, que se les esté alentando. Hay personas que necesitan que se les esté dando, se les esté echando porras. Y claro, también cabe resaltar de que llega el momento en donde esa persona tiene que madurar también. Porque no todo el tiempo se le va a estar jalando a alguien. Pero por eso es de que el acompañamiento es bien importante. Por eso le decía yo, con otros jóvenes nos dimos a la tarea. Ya cuando mirábamos que las familias comenzaban ya a caminar solas, porque llega el momento en donde uno debe de dejar que caminen solos, así como los niños. Usted a los primeros meses o el primer año cuando se sueltan, antes de que se suelten a caminar solitos por sí mismos, usted los carga de la mano, para que mientras se van soltando y mientras van dando sus primeros pasos, una vez el pequeño se suelta, ya se vale por sí mismo. Y eso es de la misma manera en la fe. Necesitamos nosotros permitir y acompañar a aquellos que todavía no pueden caminar solos. Pero una vez logran caminar, hay que soltarlos. Porque si no, siempre y toda la vida van a ser dependientes de nosotros. Y también eso es dañino. Porque eso no permitirá que crezcan, eso no permitirá que se desarrollen en el Señor. Pero bueno, vayamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo número 12 también, porque esta es la realidad de muchos cristianos en las iglesias, de muchos cristianos en las congregaciones, que también se han desanimado, se han venido abajo. Y ese es un tiempo, hermanos, de levantar esas manos que han sido caídas, de esas rodillas que han sido debilitadas. Acá en Hebreos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque hay cristianos que ya no han levantado manos. Por eso cada vez que nosotros levantamos o alzamos nuestras manos, levantar nuestras manos es señal de victoria. Cada vez que usted levanta sus manos, usted lo hace porque está en victoria. Usted se declara una persona triunfante, una persona victoriosa. Pero cuando nosotros no levantamos nuestras manos, estamos indicando que hay derrota. Por eso es que en el Antiguo Testamento podemos ver precisamente en el caso de Moisés. Dice la palabra de que cada vez que Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalek. El pueblo de Dios era debilitado. Y Amalek, el pueblo enemigo, comenzaba a dominarlos. Pero cada vez que Moisés levantaba sus manos, vencía a Israel, dominaba a Israel. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta sobre la importancia de mantener las manos levantadas del siervo de Dios, del ministro de Dios,
Dice la palabra de que se puso a Aarón a su lado derecho y Hur a su lado izquierdo. Y ambos, dice la palabra, que sostenían las manos de Moisés y aún lo sentaron en una piedra. Y así pudo Moisés estar con sus manos arriba todo el tiempo hasta que Israel, dice la palabra, destruyó a Amalek. Y pudieron obtener la victoria. Pero esto nos enseña sobre la importancia de mantener las manos levantadas. Pero hay cristianos, como estamos leyendo acá en Hebreos 12:12, hay cristianos que sus manos están caídas, que sus manos han sido derribadas. Y eso es sinónimo de debilidad. Eso es sinónimo, mis hermanos, de flaqueza, de desánimo, de derrota. Y por eso el Señor dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque hay un riesgo cuando las manos están caídas y cuando las rodillas están paralizadas. Dice el verso 13, ese es el riesgo. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, dice la palabra, no se salga del camino, sino sea sanado. Porque una persona que tiene las manos caídas y las rodillas paralizadas está enferma y corre el riesgo de salirse del camino, de desviarse del camino. Por eso hay que levantar esas manos. Si usted puede levantarle las manos a aquel que ya no las alzó, vaya y levánteselas. Vaya usted y reconvenga a aquel que se ha desviado del camino de la fe. Y hagamos, quizás tiempo nos hace falta, pero hagamos como dice Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vayamos rápidamente, vayamos al Evangelio de Marcos, hablando y asociándolo con esto que estamos viendo, para que lo que es cojo, dice la palabra, no se salga del camino, sino que sea sanado. En el capítulo número 2 del Evangelio de Marcos, se nos enseña, mis hermanos amados, que Jesús se encontraba precisamente en la casa de una persona, y cuando toda la gente se entera que Jesús está en la casa de esa persona, dice de que la casa estaba completamente abarrotada. Y dice la palabra, oiga, dice, entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera de que ya no cabían ni aún a la puerta. Y dice que Jesús les predicaba. Pero oiga lo que entra en escena. Entonces vinieron a él unos trayendo, ¿qué dice? Un paralítico que era cargado por 4, ¿verdad? Habían 4 personas que habían ido a buscar a un paralítico. No sabemos si el paralítico haya sido paralítico de nacimiento, o no sabemos si esa persona había tenido algún problema y por esa razón se encontraba postrada en cama. El punto es que estos 4 hombres, al igual como estamos comunicando la palabra en esta mañana, fueron a buscar a aquel que necesitaban ellos que volviera a caminar. Así como aquellas personas que ya no se ejercitan en la fe. Así como aquellas personas que se han alejado de Cristo. Así como aquellas personas, aquellos creyentes que se encuentran caídos de la gracia. Hay que irlos a levantar. Hay que irlos a restaurar. Pero hay que traerlos. Hay que traerlos a los pies de Cristo. Esos 4 hombres, dice la palabra, que traían a este paralítico. Pero cuando se dieron cuenta, la casa estaba completamente abarrotada. Dice el verso 4. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vea qué deseo, mis hermanos amados, tan profundo del corazón de estos 4 hombres. Yo cuando he compartido esta palabra les he dicho que los más interesados en que caminara el que estaba postrado eran esos 4 hombres, no era tanto el paralítico, porque la palabra luego dice que Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús no hace énfasis al decir al ver la fe del paralítico, porque quizás el que menos quería caminar
Era el paralítico. Al igual como nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos en búsqueda de paralíticos espirituales. Nosotros vamos en búsqueda de aquellos que están alejados de Dios. Porque deseamos que Dios los toque, deseamos que sus manos vuelvan a ser levantadas, deseamos que esas rodillas que se han paralizado y que ya no se doblegan ante la presencia de Dios, lo puedan hacer para que lo cojo no se salga del camino, sino que puedan ellos ser sanados. Y por eso es de que nosotros llevamos a cabo esta labor. Y necesitamos buscar paralíticos espirituales y traerlos a los pies de Cristo para que puedan ser restaurados, para que nuevamente vuelvan a caminar. No sé si estamos entendiendo la palabra. ¿Cuántos bendecimos a Dios en esta mañana? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y entonces dice acá, el versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y luego ahí había mucha gente que estaba cavilando, dice la palabra, en sus corazones. Y Jesús, dice el verso 7, ¿por qué habla este así? Decían esos fariseos. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y bueno, ellos dicen, bueno, ya que me están tentando, entonces dice la palabra, oiga, verso 9, o bueno, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Entonces dice el verso 9, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil? Era más fácil decirle: tus pecados se son perdonados. Es más fácil, porque es sencillamente decir una palabra. Pero luego dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: oiga, qué glorioso, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, dice la palabra, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera de que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es que, mis hermanos, Dios, el Dios que tenemos es poderoso de levantar a esos caídos, de restaurar a esos paralíticos espirituales. El Dios que usted y yo tenemos es poderoso para poder levantar a ese familiar suyo que no quiere de Dios. Por eso usted motívele, anímele, no se canse de hablarle, de compartirle la palabra, de encaminarlo a los pies de Cristo. Vayamos nosotros, por eso Pablo está diciendo que alentéis, dice la palabra, a los de poco ánimo. Porque usted y yo podemos desarrollar una función bien importante dentro de su obra, dentro de su reino. Y podemos ser de bendición para muchas personas que lo necesitan. Hay muchas personas débiles, hay muchas personas caídas. O quizás los poquitos minutos que me están quedando, vayamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Porque al igual como estamos viendo ahí, en Marcos capítulo 2, el capítulo 5 de Juan nos presenta otro escenario similar al que estamos viendo, solo que el cuadro que vamos a ver aquí en el capítulo 5 de Juan es acerca de un hombre que tiene su condición, que asciende alrededor de 38 años de estar postrado. Hay muchas personas, mis hermanos, hay muchos creyentes que hace muchos años que se alejaron de la gracia de Dios y ya no se levantaron. Ahí están postrados. Ahí están derribados, donde el enemigo los derribó, ya no se levantaron. Y ahí necesitamos entrar en escena nosotros, para poder levantar al caído, para poder levantar y restaurar al débil. Dice el verso 1, después de esas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y dice el versículo número 2 que en Jerusalén
hay cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice el versículo 3 que cerca de ese estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y todos a una esperaban el movimiento del agua. Pero sigamos. Verso 4 dice: y había allí un hombre, y vea esto, qué impresionante, que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que hacía 38 años que estaba postrado. Un hombre paralítico. Y dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba, dice, mucho tiempo así, porque el Señor conoce cuánto tiempo hace que muchas personas están alejadas de Él. Cuando Jesús supo que tenía mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, no su lencho, ¿verdad? Tomó su lecho y anduvo. Y dice la palabra que día, mira, este hombre tenía 38 años de estar postrado en tierra, de estar paralítico. Y así hay mucha gente. Yo no sé cuántos paralíticos conoce usted que no hace días o no hacen meses que se alejaron del Señor. Probable que haya muchos paralíticos espirituales que hace años que se alejaron de Dios y no se han vuelto a levantar. Y esos paralíticos espirituales nos necesitan a nosotros, lo necesitan a usted. Ellos le necesitan para que usted vaya y les dé una palabra de ánimo. Ellos le necesitan para que usted vaya, mis hermanos amados, y los pueda alentar, los pueda motivar y los pueda traer a los pies de Cristo para que levanten esas manos caídas y para que esas rodillas que un día fueron paralizadas nuevamente vuelvan a estar en actividad delante de la presencia de Dios. Por eso comunicamos esta palabra, mis hermanos, porque a través de ella podemos ver que la palabra nos muestra la importancia de poder alentar a los de poco ánimo. Hay personas que están desanimadas, hay personas que están desalentadas, y al igual como aquellos que se alejaron del Señor, aquellos que se alejaron de la gracia, aquellos que están desalentados, están propensos también a caer de la gracia. Y si nosotros no los motivamos, es probable que se alejen del Señor. Y si se alejan del Señor, no sabemos cuánto tiempo puedan estar o puedan permanecer caídos. Por eso necesitamos nosotros buscar a los débiles, a los desfallecidos, aquellos que se han alejado del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y por eso es de que estamos comunicando esta palabra, para poder hacer la obra de Dios, para que podamos hacer constantemente la obra que Dios nos ha mandado a hacer para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios por la palabra que hemos comunicado? Gracias te damos, nuestro buen Dios, en esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones. Permítenos, Señor amado, poder ser ese canal, ese instrumento de bendición para aquellos que nos necesitan. Permítenos, Señor amado, ser de bendición a aquellas personas que se encuentran débiles, aquellas personas que se encuentran desfallecidas. Ayúdanos a ser de bendición para aquellas personas que se han alejado de ti. Ayúdanos, Señor amado, para poder traer a tus pies aquellos que ya nos ejercitaron en el camino de la fe. Pon, Señor amado, las palabras al abrir de nuestra boca para podernos acercar a ellos y poderlos animar, poderlos motivar, poderlos incentivar, y que a través de nuestras vidas ellos puedan ser reconvenidos y puedan volverse nuevamente a ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Permite que una palabra de ánimo, una palabra de motivación
pueda ser suficiente para que cuando nosotros se las podamos comunicar les puedan ayudar, para que ellos puedan recapacitar y volverse a ti. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu obra. Ayúdanos, Señor eterno, a ser de bendición, nunca ser piedra de tropiezo, sino poder ser esos instrumentos, que podamos, Señor amado, traer más personas a tus pies, que podamos ser esos instrumentos, nuestro buen Dios, que puedan atraer a aquellos que se han alejado de ti. Ayúdanos, pon palabras siempre en nuestra boca, en nuestros labios, y que cuando tengamos la oportunidad de comunicar tu palabra a aquellos que lo necesitan, lo podamos hacer, Señor, con libertad, para la gloria de tu nombre. Prospere esta palabra en nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, permítenos el poderla llevar al terreno de la práctica. Permítenos, nuestro buen Dios, que esta palabra podamos practicarla para la gloria tuya, y que siempre podamos alentar a los de ánimo apagado, Señor. Ayúdanos para la gloria tuya. Hoy queremos también, Señor, poner en tus manos este nuevo inicio de semana. Gracias porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio, nuestro buen Dios, de iniciar esta nueva semana agarrados de tu mano poderosa. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos en esta nueva semana a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor eterno, a aprovechar cada momento, cada oportunidad que tú nos das, para poder estar siempre tomados de tu mano poderosa. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus actividades, actividades laborales, actividades académicas, actividades de negocios, las actividades del hogar, en cada una de las diversas actividades del día a día. Bendice a tu pueblo, da bendición al trabajo de sus manos, bendice sus emprendimientos, bendice sus negocios, bendice sus ventas, prospérales, Señor. Sobre todo te pedimos que les guardes. Guarda a tu pueblo de accidentes, guarda a tu pueblo de todo peligro, de todo mal, de cualquier obra del maligno. Bendice a tu pueblo, les cubrimos con la sangre de Cristo y te pedimos que les asistas. También queremos orar, Señor, por esta familia, esos conocidos desde nuestro hermano Armando, por hermano Abner allá Señor amado, en Nicaragua, su familia, que están atravesando por esos procesos de enfermedad. Enviamos tu palabra a la familia de nuestro hermano Abner a Nicaragua, Señor, y te pedimos que les visites, te pedimos que fluya tu palabra, te pedimos, Señor amado, que tu palabra sea despertada en ellos para salud, para sanidad. Sopla vida en ellos hasta aquel lugar, hasta aquel país. Nosotros enviamos tu palabra. Gracias por la obra que hiciste en el hermano Abner, Señor. Ahora te pedimos que hagas la obra de salud, de sanidad en su familia, que también se encuentra atravesando por quebrantos de salud. Visítales. Visítales, Padre Santo, ellos te necesitan, socórreles. Tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso te pedimos que por favor, Señor amado, socorras a esta familia de nuestro hermano Abner, Señor, para la gloria tuya, que de la manera como tú lo sacaste a él en victoria, lo puedas hacer con su familia. Así oramos. Y te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén.